En el episodio de hoy, directos oyentes, voy a ocuparme de abordar, a título de hipótesis, naturalmente, porque yo no tengo, ni he visto que nadie tenga un instrumental probatorio, demostrativo, basado en evidencia suficientemente convincente, de manera racional. Por tanto, lo que hay esencialmente son hipótesis, yo tengo las mías, sobre las causas del declive demográfico. Y junto con las causas, naturalmente, las posibilidades, las vías, las sugerencias para solucionarlo. Para solucionarlo, si se quiere solucionar, porque yo comprendo que los enemigos de la humanidad, y los hay entre los propios seres humanos, no pocos, lo que desean es el fin de la humanidad, que ésta se extinga. La especie humana, si por especie humana entendemos el Homo sapiens sapiens o Homo sapiens a secas, existe desde hace 300.000 años aproximadamente, de los cuales hemos pasado en África 250.000, 240.000, y algunos emigramos afuera de África hará 40, 50, 60.000 años. Y luego nos hemos desparramado por la faz de la Tierra o por una buena parte de la superficie terráquea. No por toda, porque hay territorios por el frío absolutamente inhabitables. Claro, hay una prueba concluyente de que el Homo sapiens sea una especie diferente del Homo faber, del Homo habilis, del hombre de Neandertal, del denisoviano. En realidad, como la diferencia entre especies es cuestión de grado y no de todo o nada, y como ya veíamos anteriormente, que más que hablar de especies hay que hablar de relación interespecífica, que no es transitiva, bueno, pues es posible que la especie humana no se reduzca al Homo sapiens. Entonces podríamos decir que existe desde hace 2 millones de años. Bueno, los paleoantropólogos discuten, pero hasta donde yo he podido entender sus argumentos, la opinión preponderante, muy mayoritaria, es que el Homo sapiens es con todo una especie diferenciada, que podía cruzarse con especies afines del mismo género Homo, pero marginalmente. O sea que en lo esencial somos una especie aparte. Una especie jovencísima que lleva existiendo desde hace 300.000 años, cuando hay especies, muchas que existen desde hace bastantes millones de años, y hasta estudiábamos en historia geológica de la Tierra, no sé en qué medida eso sigue sosteniéndose hoy, que hay especies que existen desde hace cientos de millones de años. Y posiblemente, entre otras, especies unicelulares, bacterias, eh, pero puede que también algas, hongos, protozoos. Bueno, pues claro, que una especie tan joven, cuya vida debería estar comenzando, se extinga como vamos a ver, nuestra especie ha estado a punto de extinguirse muchísimas veces. De esos 300.000 años, posiblemente los primeros 200.000 estuvo a punto de extinguirse muchas veces. Y la mayoría de las poblaciones humanas seguramente se han extinguido. Por efecto de las inclemencias de las fieras, hemos sido comidos devorados, atacados por las alimañas, víctimas de las epidemias, de las plagas,
de las erupciones volcánicas, de los terremotos y, si faltaba poco, de la propia violencia interhumana que pudo ser incluso en algunos periodos la principal causa. Todo ello junto pues, ha hecho que la mayoría de los humanos que nos han precedido no hayan tenido descendencia y que muchas poblaciones se hayan extinguido. Y los que quedamos somos los supervivientes. Lo que no ha sucedido es que una especie se extinga por decisión propia, colectiva, de no reproducirse. Eso es nuevo. Se dice no hay nada nuevo bajo el sol, pues sí, hay muchas cosas nuevas en la historia humana y en la historia del planeta. Bueno, pues es que se extinga la especie humana, pues para la propia especie es trágico, como que se extinga una especie de celentéreos, es trágico para esa especie. Pero quienes creemos, sin ningún antropocentrismo, el mundo no ha sido creado para el ser humano, pero creemos en el valor de la humanidad, en que la humanidad ha aportado al mundo un valor por nuestras creaciones de ingeniería, de ciencia, de saber, de técnica, de instituciones sociales, de valores, no, los valores no los crea el hombre, de valoraciones. Bueno, todo eso de nuestro propio sistema de comunicación. Bueno, todo eso aporta una riqueza al planeta que, que no le aporta una especie más de hormigas o una especie más de termitas o de, o de lagartos. Bueno, pues pienso que sería una pena que la humanidad se extinga. Pero frente a mi opinión está la opinión, seguramente hoy numéricamente mucho mayor que la mía, de los ecologistas radicales, que son muchísimos, para quienes la humanidad es una plaga y cuanto antes se extinga, mejor. Bueno, por tanto, yo considero que sería algo negativo y además, sea o no negativo para el planeta, pienso que es legítimo de todo individuo, de todo animal, incluso de toda planta, todo ser vivo, defender su vida individual y colectiva, de toda especie, defender su vida, su continuación, y que es una ambición legítima, aunque también, en algunos casos, preferimos que ciertas especies se extingan. Las especies de virus y de bacterias que son causantes de muchas de nuestras enfermedades infecciosas, preferimos que se extingan. Y en la medida en que está en nuestra mano, contribuimos decisivamente a que se extingan. Es una lucha por la vida, somos nosotros o ellos, y preferimos que nosotros. Bueno, pues pienso que es legítimo que el ser humano defienda su supervivencia y cuando la causa probable de su extinción rápida, pronta, es el cúmulo de decisiones dispersas de los seres humanos, cúmulo de decisiones que equivalen a una especie de decisión colectiva, de voluntad general. Bueno, pues frente a esa voluntad general de extinción, que es la que hoy prevalece en la mayor parte de la humanidad, en casi todos los países, salvo alguno de Asia y la mayoría o la casi totalidad de los del África transsahariana, en el resto de los países prevalece esa voluntad general de extinción. Pienso que es legítimo que los amantes de la humanidad, los humanistas, nos situemos, nos planteemos cómo contrarrestar esa tendencia y para ello hay que analizar las causas y proponer remedios. Primero, digo analizar las causas. Yo voy a enumerar 7 causas, de ellas 5 en este episodio y 2 en el próximo. Y al analizar las causas, voy a ir proponiendo soluciones. Ahora, ¿qué prueba
ustedes me pueden interpelar diciendo qué prueba tiene usted de que son esas las causas. Bueno, pues yo prueba para convencerlos a ustedes de que esas son las causas, no la tengo. Son hipótesis avaladas por, primero en parte, por lo que cuenta la propia gente. En los foros de discusión, en las conversaciones, es un tipo de evidencia anecdótica. Lo que la gente suele aducir de por qué no tiene hijos, o lo que, por la lectura de diversos trabajos de antropología social, sociología, psicología social, he podido ir infiriendo, mm, son las causas, o los motivos, o las razones que suelen aducirse, que suelen invocarse. Y yo he tratado de sintetizar esas causas, de elaborar un elenco. Ya en el episodio precedente descarté algunas causas que son correlaciones, eh, pero cuyo nexo de causalidad me parece muy dudoso, por las razones que allí expuse. Hay otras correlaciones, como la religiosidad, pero bueno, esa ni siquiera la he considerado y no la voy a discutir, porque su efecto me parece dudoso. En un mundo en el cual asistimos a fenómenos en direcciones opuestas, en unos países de abandono masivo de la religión o reducción de la religión a dos o tres ceremonias en la vida, y en otros países a una recuperación, a una vuelta a la vitalidad de la creencia religiosa, que se ha demostrado a la larga más fuerte, más resistente o más resiliente, como ahora hay que decir, que las ideologías del ateísmo, de la antirreligión, mm, de la hostilidad de la religión. Bueno, pues esas han tenido una vida limitada y, en definitiva, cuando parecía que habían derrotado o que estaban derrotando definitivamente y extirpando la religión, no ha sido así. Hemos visto que ha sucedido lo contrario. De manera que yo esa causa religiosa la pongo muy en duda y creo que nadie la ha demostrado. No, las causas que voy a considerar aquí, extraídas de esas fuentes que digo, a título de hipótesis, son las que voy a enumerar a continuación. Primero, primera causa muy evidente, muy palmaria, es el enorme costo de crear un hijo, y más dos, y más tres. Y en ese sentido se compara con, con lo que pasaba antes. Es que hoy se vive peor y el incremento, la mejora del nivel de vida en los últimos decenios ha sido eh, tan asendereada, con altibajos, con momentos de estancamiento, momentos de retroceso, y los aumentos han sido casi constantes, quitando esos años o periodos cortos de 2 o 3 años de retroceso, estancamiento, pero el incremento ha sido tan lento y tan modesto que la gente tiene impresión de que se vive peor, de que viven peor que hace 10 años, o que hace 20 o 50, y que sus hijos van a tener una vida peor. Esto se dice muchísimo, ustedes lo habrán oído repetir, los periodistas lo repiten hasta la saciedad. Claro, dejamos a nuestros hijos un mundo en el cual van a vivir peor. Hasta ahora cada generación vivía un poco mejor que las precedentes y la actual va a vivir peor. Bueno, que esto no es así, lo demuestra el libro que ya cité de Marian Tupy, coautorado, no recuerdo ahora el nombre del coautor, Superabundance, donde demuestra en horas de trabajo, que es la mejor medida, es decir, en remuneración por tiempo trabajado, cuánto costaba un kilo de patatas
hace tanto tiempo, ¿cuánto cuesta ahora? ¿Cuánto costaba una mesa camilla hace tanto tiempo? ¿Cuánto cuesta ahora? ¿Cuánto costaba una colcha para la cama hace tanto tiempo? ¿Cuánto cuesta ahora? ¿Cuánto costaba una lámpara? ¿Cuánto costaba eh, un par de zapatos? Y así sucesivamente. Incluso la vivienda. Se dice hoy, nunca ha sido tan grave el problema de la vivienda. Bueno, pues todo eso se demuestra falso. Hoy se vive mejor. Pero incluso como eh, Jacques Marseille, un historiador de la economía recientemente fallecido, demostró, había cuantificado cuánto mejor se vive. Él murió hace 4 o 5 años. Cuánto mejor, o quizá alguno más, cuánto mejor se vive en el momento en que él escribió su estudio, que en 1800, creo que tomaba como año de referencia 1840. Era de Francia, por tanto era relativo al reinado de Luis Felipe de Borbón-Orleans, lo que los historiadores franceses llaman la monarquía de Julio, entre 1830 y 1848. Y me parece que era, no lo puedo asegurar, que era 5 veces mejor. O sea, el poder adquisitivo era, pero quizá era más, ¿eh? Bueno, no era infinitamente mejor, no era igual, era mucho mejor, pero él decía, irónicamente, ¿de qué sirve haber mejorado el nivel de vida de la gente si la gente no está contenta con esa mejora, ni es consciente de ella, e incluso tiene perpetuamente una sensación de frustración o de añoranza de que cualquiera tiempo pasado fue mejor, sobre todo el que no hemos conocido, de un pasado más o menos idealizado? Bueno, el problema está en que, aunque hoy se viva mejor, vivamos mejor, comamos mejor, gocemos de una atención médica millones y billones y trillones de veces mejor, por supuesto. Yo estaría, si no fuera por los adelantos de la medicina, de la cirugía. Bueno, lo más probable es que no viviría y por tanto no podría hacer este vídeo, grabar este vídeo de hoy. Además estaría ciego. Me ha salvado una cirugía láser que, no que es nueva y que me ha evitado la ceguera. De manera que eso y muchas otras cosas. Por tanto, claro, sí, antes era mejor. Desde luego para mí no, porque digo, ni siquiera estaría en vida, y si viviera, pues paralítico, ciego, de manera que sí, vivimos mejor. Mm, tenemos unas, leemos mejor, tenemos acceso a más información, a más libros. Bueno, de manera que la vida es mejor, más fácil, no infinitamente mejor, pero sí suficientemente mejor, bastante mejor. Ahora, el costo de la crianza de hijos con relación al nivel de vida es mayor. Eso es estrictamente cierto. ¿Y en qué y por qué es mayor? Bueno, pues yo lo voy a ilustrar con el caso de mi infancia en comparación con la infancia actual que veo, con la relación que tienen los padres con sus hijos, entre mis conocidos, mis raciones, mis vecinos. Cuando yo era niño, eh, mm, antes de los 6 años no voy a hablar porque mi recuerdo es muy limitado. A los 6 años empecé una etapa de mi vida. Empecé la enseñanza primaria propiamente dicha en mi ciudad natal, Alicante, en el Colegio de Hijos y Huérfanos de Ferroviarios, que distaba, yo no lo puedo decir, pero aproximadamente un par de kilómetros de mi domicilio familiar, de casa de mi madre. Y yo iba andando, volvía andando. Iba por la mañana, volvía al mediodía, iba después de comer y volvía por la tarde. O sea, 4 veces andando. Evidentemente, no solo nadie me llevaba en coche, sino que en el barrio donde yo vivía
se veía un coche de vez en cuando. Si jugábamos en la calle, se decía que viene un coche. Bueno, por supuesto, casi nadie tenía coche. Algún rico tenía coche, pero nada más. Mm, no, el ir a pie al colegio me parecía, sí, bueno, un niño de 6 años recién cumplidos que va andando y vuelve, pues bien, parecía normal, no era nada. Todos mis condiscípulos iban a pie, por supuesto, además era un colegio, como digo, de hijos y huérfanos de ferroviarios, de gente muy modesta, modestísima, socialmente, económicamente, en todos los aspectos. Claro, hoy, generalmente, por el tipo de urbanización que se ha construido, han obligado a la gente a vivir lejísimos. No es ya lo que cueste la vivienda, es, para empezar, dónde está la vivienda, a qué distancia está todo. Se ha puesto todo desparramado. La organización urbana está hecha para el coche, para el automóvil. Todo está concebido en función del automóvil. Entonces, yo, por ejemplo, que nunca en toda mi vida he tenido un automóvil, me he visto constreñido a pagar el precio. Por ejemplo, el precio de que en toda mi larguísima pertenencia a mi último puesto de trabajo en el CSIC, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, yo estaba a 2 horas de viaje de ida y 2 horas de viaje de vuelta. 4 horas diarias de viaje. Bueno, y ese y otros muchísimos problemas. Claro, eso yo me lo podía permitir, pues tenía el horario que yo escogía, ¿no? E incluso podía teletrabajar si quería, que bueno, no estaba bien visto entonces, pero podía hacerlo sin que me sancionaran. Y, y ahora, pues para llevar la escuela, cualquier pareja modesta que está constreñida a buscar una vivienda mínimamente, bueno, luego hablaré de ese problema, mínimamente accesible, lejísimos. Bueno, pues el niño, los niños, pero los niños, no digo a los 6 años, sino mucho después, hay que llevarlos y traerlos en coche. Segundo, ese tipo de organización, de administración del territorio urbano, ha modificado los horarios de la gente de tal manera que mm, es, es difícil o imposible llevar a los niños al colegio, a la escuela, al colegio, eh, a la hora de comenzar las clases, recogerlos, tener la comida del mediodía familiar, como se tenía, y luego volverlos a llevar. Entonces es necesaria el comedor. Yo, en todos mis años, jamás de enseñanza primaria y secundaria, jamás comí fuera de casa. Siempre comí en casa, en el domicilio familiar. Por tanto, no había cantina, no había comedor. Bueno, pues hoy sí lo hay, y eso implica un costo mucho mayor que el de la comida que se tiene en casa, y además que, por lo menos en los sitios de los que yo tengo noticia, la comida que se da en esos comedores es infecta y carísima. Por eso es que esas empresas de lo que ahora se llama catering, o sea, eh, abastecimiento, aprovisionamiento, habituallamiento. De manera que eso plantea un problema de gasto adicional significativo. Ustedes dirán, pero están las becas de comedor. Bueno, ¿quién obtiene esa beca de comedor? Y yo les voy a hablar de un caso singular que conozco. Un matrimonio con dos sueldos. El del marido, obrero de la construcción, 1.500 euros al mes. Entiendo que son netos. El de la mujer, que ha tenido que, justamente por este problema de llevar a los hijos y recogerlos de los horarios, que renunciar al tiempo completo, trabaja a tiempo parcial, 800 euros. Vivienda, una vivienda de un alquiler de 900 euros por 40 metros cuadrados, donde hay una sola cama en la cual duerme la mujer con la niña,
no, mejor dicho, hay otra camita donde duerme el niño y el marido, el papá, duerme en un diván, pequeño diván. Ese es el tipo de vida que tienen. Bueno, pues son ricos, según la administración, son ricos y no merecen beca de comedor. Estas están reservadas para los más pobres. O sea que los hay, esto hablamos de, eso es casi una clase media en comparación con los que reciben becas de comedor. Bueno, también se invoca que el, el viaje a pie del niño al colegio plantea peligro, sea peligro de la delincuencia, sea peligro de los atropellos. Bueno, ¿en qué medida? Bueno, los atropellos sí, están ahí, es un problema. Es otra consecuencia de la sociedad del automóvil. Y claro, yo gustosamente propondría alternativas a la sociedad del automóvil. Y con gusto borraría el automóvil de la faz de la tierra. Pero no se preocupen, no voy a ser tan extremista en esta ocasión y no voy a hablar de eso, más de lo que ya he dicho. Pero es otra, ese peligro del atropello, pues es otra de las consecuencias. En cuanto a la delincuencia, ¿cuánto, cuánto afecta verdaderamente, eh, cuánto afecta verdaderamente ese peligro? ¿Cuánto ha aumentado el peligro de que a un niño, a un muchachito, a un adolescente de familia modesta, lo rapten, lo asalten los bandas de forajidos, de delincuentes? En un país como España vivimos en esa situación. Yo no tengo la impresión, yo no oigo, vamos, por supuesto en Haití sí, y en otros países también, pero yo en España no tengo la impresión. Creo que las razones de seguridad están exageradas. Pero en todo caso existe esa mentalidad. Existe la mentalidad de que un pobre niño pues no puede ir a pie al colegio, a la escuela. Bueno, otro gasto es la ropa. Yo la ropa que tenía, bueno, hasta los 14 años, yo llevaba pantalones de mi padre que recortaba y, bueno, que arreglaba mi abuela, eh, mm, que, bueno, no, estaban mal hechos, yo iba mal vestido, no era de los más pobres, ni muchísimo menos, pero, bueno, yo iba modestísimamente calzado y vestido. Bueno, hoy, claro, un niño mal vestido, peor cuando empiezan las marcas, y hay que llevar ropa de marca. Bueno, pues uno puede decir, no, nosotros no podemos permitirnos eso y por tanto ese gasto no lo tendremos. Bien, pero es un motivo de frustración, infidelidad, infelicidad para el chaval o la chavala. Luego están las actividades extraescolares. Yo nunca tuve actividad extraescolar ninguna. Tardíamente, vamos, al final, en el último año de la enseñanza secundaria, por voluntad propia, o en los dos últimos años, yo me inscribí para aprender idiomas. Yo, la enseñanza oficial que seguía, bachillerato, estudiaba el alemán y me inscribí en otros centros, Escuela Oficial de Idiomas, Instituto Italiano de Cultura, para aprender francés e italiano. Pero eso era muy barato, era una matrícula, vamos, al alcance del bolsillo más modesto. Bueno, luego están los gadgets. Claro, podemos tener a nuestros hijos sin teléfono móvil cuando los compañeros tienen un modelo muy reciente, muy de punta. Podemos tenerlo sin ninguno o con uno de 80, de 100 euros, de lo más baratico, sin tableta o con una muy modesta. Cuando hoy además las tabletas, los móviles, pero sobre todo las tabletas, pueden tener una finalidad educativa, informativa, cultural muy importante. Y luego están otros muchos gadgets. Pero claro, todo eso no basta con comprarlo una vez. Tener un móvil de hace 10 años pues es problemático. Y luego, puesto que hoy enseguida se encargan redacciones, monografías, bueno, pues hay que tener impresora, computador, no, incluso para cualquier gestión hay que hacerla por Internet. De manera que, ¿qué familia puede vivir sin tener acceso a Internet, pagar la banda ancha
tener el computador con todo eso significa otros gastos. Claro, eso compensa en parte lo que yo decía de que se vive mejor. Sí, vivimos mejor, pero también tenemos un montonón de productos que, sin los cuales se puede vivir, aunque hoy mal. Por ejemplo, no podemos hacer sin Internet muchísimas gestiones. Pero es que todo eso, evidentemente el tener todos esos productos hace la vida en conjunto más agradable, mejor, tenemos satisfacciones que no teníamos hace tiempo, tenemos modos de calentarnos, de climatizar nuestras viviendas que no teníamos, de, de mantener nuestra alimentación que no teníamos, tenemos frigoríficos que no teníamos, tenemos microondas, podemos, por consiguiente, eh, reducir el tiempo empleado en la cocina, reducir el tiempo empleado en las faenas domésticas, toda una serie de adelantos, de mejoras, pero claro, también a cambio, todo eso hay que comprarlo y hay que mantenerlo y se avería al cabo de un tiempo y cada vez se reparan menos las averías porque es más difícil, a veces más caro, arreglar que comprar un aparato nuevo. Claro, todo eso también introduce, sobre todo para tener hijos, unos gastos adicionales. ¿Y qué pasa cuando, superada la infancia, la niñez, la adolescencia, entramos en la juventud, en la universidad? Bueno, ¿qué pasaba hace 50 años? 60. Pues que la gran mayoría de la gente no aspiraba a ir a la universidad, sencillamente. Se ponían, este es otro factor importante, nuevo, en el periodo de mi adolescencia, el bachillerato estaba dividido en dos tramos, elemental y superior. El elemental era de 10 a 14 años y el superior más preuniversitario de 14 a 17. Bueno, de modo general. Y a los 14 años, ya muchísimos jóvenes, o adolescentes, mejor dicho, no estudiaban el bachillerato, ni siquiera el elemental. Y los que hacían el elemental no seguían. Solo una minoría seguimos estudiando a partir de los 14 años. Se ponían a trabajar, claro, o empezaban la educación profesional para comenzar a trabajar enseguida. Eso significaba la aportación de un pequeño sueldo complementario a la casa. Mientras que hoy no hay tal aportación, hay que seguir costeando todos los gastos de los hijos, que como por las razones que he invocado, son hoy proporcionalmente mucho mayores que hace 40, 50, 60 años, incluso 30, y, y además hay una expectativa muy grande, amplísima, de estudio universitario. Por varias razones, en las cuales no entraré. Bueno, no entraré, diré una con todo. Y es que otras vías se han malgastado, se han cerrado. Por ejemplo, en España, y bueno, y en muchos otros países, se ha producido una desindustrialización, en virtud de la cual una serie de vías de formación profesional han quedado bloqueadas. Todo lo que antes era la formación de obreros cualificados para la industria metalúrgica, bueno, pues tal industria ha dejado de existir y prácticamente, o que ha quedado reducida a la décima parte, y por tanto eso ya no existe. Cuando se ha dicho revitalizar, es conveniente revitalizar la formación profesional, y alguien ha replicado juiciosamente, no tenemos el tejido industrial adecuado, porque claro, esa formación no tiene sentido sin prácticas. Bueno, de manera, hay otras vías, ciertamente, hay otras, la informática, hay otros caminos vocacionales, otros itinerarios vocacionales que no existían antes, pero no ha reemplazado del todo. De manera que hay una expectativa masiva de la universidad y ahí también se ha producido otro cambio. Cuando yo me matriculé en la universidad,
en 1960, pagué una matrícula, me acuerdo, porque se pagaba en billetes de banco, fui yo a pagarla, a inscribirme y a pagar 900 pesetas. El salario mínimo diario que se acababa de implantar era de 60 pesetas diarias. Se pagaban también los domingos, aunque no fueran laborables. Eso significaba un salario mensual. Entonces se pagaba el jornal, se pagaba por día trabajado, pero bueno, en un sueldo, digamos, en el escalón más bajo de 2.000 pesetas. Pero los obreros, casi todos, trabajaban horas extraordinarias. Y por supuesto, la mayoría de los obreros cobraban más que el salario mínimo. Un sueldo de 3.000 pesetas, o sea, un sueldo muy normal de gente modesta, pero no pobre. Bueno, 900 pesetas significaban, por tanto, pues un poco más que, bueno, aproximadamente un tercio del salario mínimo. Ustedes me dirán hoy qué carrera universitaria, incluso de las menos costosas, tiene una matrícula, un precio de matrícula equivalente a un tercio del salario mínimo. No, no las hay. Eso no existe, ni mucho menos. Máxime teniendo en cuenta que la nueva organización universitaria del maldito Plan Bolonia que padecemos en España, en otros países, hace que el grado, bueno, eso que ahora se llama el grado, el, bueno, que es como una licenciatura de antes, pero rebajada, reducida, cercenada, mutilada. Bueno, el grado cueste relativamente poco, pero no sirva de casi nada, y para cualquier cosa se exija una maestría, un máster, en ese horrendo anglicismo que nos han impuesto, y el máster ya tiene precios astronómicos, no digamos el doctorado. De manera que, claro, antes la mayoría de los universitarios, cuando yo me matriculé, yo solo ambicionaba la licenciatura, nada más. No, ni por asomo entonces hubiera tenido expectativa ninguna de hacer un doctorado. Mi visión, mi ambición era muy limitada inicialmente, luego la vida me ha llevado por donde yo ni remotamente hubiera imaginado, pero era hacer mi licenciatura y obtener un modesto puesto de profesor de bachillerato en cualquier ciudad, mm, a- en cualquier provincia, preferiblemente de la costa mediterránea, porque yo tenía una añoranza de mi ciudad natal. Pero vamos, cualquier ciudad, en Teruel, en Jaén, en Cáceres, en Zamora, donde fuera. Nada más, no aspiraba absolutamente nada más. Bueno, hoy el problema está en que si uno obtiene un grado y no hace el máster, pues bueno, sus perspectivas profesionales en la docencia, en la empresa privada, en, en la administración o en cualquier otra salida profesional, pues serán limitadísimas. De manera que incluso es dudoso que el grado sin maestría, yo me permito al máster llamarlo maestría, sirva de nada. Bueno, todos esos factores, por tanto, el costo, proporcionalmente al, al costo de la vida en su conjunto, el costo de criar hijos y, y llevarlos hasta un momento de su vida en que, en que ganen su propio sustento y vuelen con sus propias alas y monten su propia casa, bueno, pues ese costo es muchísimo mayor, proporcionalmente. Es es un problema que no se ha abordado suficientemente. Los que dicen todo se ha intentado, ninguno ha considerado todo esto que estoy enumerando y que subsumo bajo bajo la denominación de primer factor, el costo de tener hijos, ¿cómo se podría remediar? ¿Qué tipo de organización urbana se podría implementar para tener que acudir a todo eso,
al coche, qué tipo de cultura se podría inculcar, implementar para que no existiera la obsesión por el gadget último modelo ni por la ropa de marca, qué organización se podría hacer para que las actividades extraescolares no costaran, en fin, toda esa serie, y no digamos lo relativo a la educación o enseñanza al llegar a la juventud y qué reformas de la universidad podrían hacerse. Bueno, todo eso. Paso al segundo problema, que es una paradoja, la paradoja de que hay un número de parejas, no las he contado, no he visto estadística, pero por supuesto sé de muchísimas que las hay, que querrían adoptar. eh, Hay dos, hay quienes querrían adoptar y quienes querrían tener hijos, pero no pueden tenerlos por procreación, por gestación natural propia, y desearían acudir a la gestación solicitada. Ahora, la gestación solicitada se ha ilegalizado y la adopción está tan absolutamente dificultada, obstaculizada, contrarrestada, constreñida, eh, sometida a sospecha, a investigación, a escrutinio policial. Una, una pareja que adopta a un hijo no puede tener en su vida familiar, no puede gozar de la intimidad familiar de la que sí puede gozar una familia que tiene un hijo natural. Bueno, pues hay un número de parejas deseosas de adoptar o de tener descendencia por esa otra vía de gestación solicitada y que no pueden, se ven frustradas, y en cambio hay parejas o mujeres que tienen embarazos no deseados que conducen o que no tienen embarazos porque acuden para evitarlo a anticonceptivos eficaces, o que teniendo un embarazo no deseado lo, lo terminan abruptamente antes de su culminación natural por el aborto. Como ya vimos anteriormente, el número de abortos con relación a los embarazos en el mundo supera el tercio, nada menos. O sea que esto es una paradoja social. ¿Tendría solución? Bueno, tiene muchas. Primero, permitir la gestación por solicitud ajena. Segundo, facilitar e incentivar la adopción, que tiene enormes enemigos, que es vista con sospecha. Incluso por la Agencia de la ONU Defensora de los Intereses de los Derechos del Menor, en un documento de hace unos años, decía que la adopción es la peor solución, el último remedio. Bueno, a mí me parecía que era la mejor solución y el primer remedio. Pues no, para esta agencia lo mejor es que cuando un niño se queda huérfano o es abandonado, sea asumido por la comunidad. Una idea atrasada de comunidad, de comunidad aldeana, tribal, que por supuesto refleja una visión ancestralista que no corresponde a la realidad, ni siquiera en Sudán del Sur o en la República Centroafricana o en Burundi. La vida está cambiando en Burkina Faso, no digamos en Kazajstán o en Tayikistán. Esas comunidades, esos clánicas, eso, por supuesto que no, eso no existe, y la crianza y el acogimiento en la comunidad clánica o aldeana es muy problemática y, en definitiva, conduce a un enorme rechazo y a una vida muy lamentable de niños que podrían ser adoptados y tener una vida agradable, feliz, próspera, si se incentivara y por lo menos no se obstaculizara la adopción. Bueno, esa sería otra vía. Otra sería poner fin a una legislación proabortista tan extremadamente laxa, cambiar la legislación, restringir el aborto y permitir a cambio incentivar
el alumbramiento anónimo, lo que en francés se llama accouchement sous X, que yo proponía hace años ya en un escrito, en un ensayo, que pueden ustedes encontrar en el Internet, la filiación hecho o derecho, en que yo defendía el derecho de todo niño a tener una familia con un padre y una madre. Por tanto, el derecho de todo niño a no vivir en un orfelinato ni en un acogimiento, sino a tener un padre y una madre que vivan juntos, que formen una familia, y sea por adopción, sea por filiación natural. Es más, yo proponía reemplazar ese concepto de adopción por el de filiación legal o paternidad legal. Esa, de manera que la mujer que da a luz no esté para nada obligada a asumir una relación de maternidad y el niño, en cambio, tenga un derecho a tener una familia, puesto que hay quienes, eh, parejas, matrimonios, que querrían adoptar y no pueden. Y además, complementariamente, si faltaran, si hubiera un número insuficiente de matrimonios dispuestos a adoptar, medidas encaminadas a incentivar esa adopción. Tercer factor, y es el presunto fracaso de las, de todas las medidas que se han tomado para solucionar ese costo elevado, esa dificultad económica de tener y criar hijos. Y se invocan, he visto invocar en las discusiones de especialistas, de demógrafos, hay un consenso total. Bueno, entre los especialistas hay un consenso, entre los aficionados no lo hay. Pero no lo hay, aunque la mayoría de los aficionados lo que dicen es que los sueldos deberían ser más altos. La gente debería ganar más, que hay demasiadas desigualdades sociales. Bueno, sin duda que si se elevaran los sueldos sobre todo de la gente más modesta, eso podría contribuir, o suponemos, o imaginamos que contribuiría a que un mayor número de parejas quisiera procrear o tener más de un hijo. Es posible. Pero claro, el problema está en que estamos en una economía, no digo capitalista, porque no es tan capitalista como se cree, como los propios políticos, ideólogos, influenciadores y periodistas y doctrinarios nos quieren hacer creer que vivimos en el triunfo del capitalismo. Bueno, el capitalismo ha triunfado gracias en parte a que no es tan puramente capitalista como el siglo XIX. Pero bueno, es una economía en gran medida o preponderantemente capitalista, de propiedad preponderantemente privada, de economía preponderantemente de mercado, y ese tipo de reducción de las desigualdades sociales o de elevación de salarios, pues sencillamente no es viable, no es compatible, y menos aún puede hacerlo un país. Y no va a haber un tratado internacional para subir los sueldos, ni para reducir las desigualdades. El índice Gini, bueno, pues no va a haber ningún acuerdo así. No habiéndolo, ningún país lo va a hacer en casa, porque eso reduce la competitividad de sus empresas. De manera que estamos en lo que estamos. ¿Quiere usted una economía diferente, planificada y no de mercado? Una organización social basada en la propiedad común y no privada. Yo encantado, firmo. Pero, pero hoy por hoy tenemos lo que tenemos y por tanto esa solución no es fácil. Bueno, ahora los especialistas dicen no hay solución económica porque se han intentado y han fracasado o han tenido un éxito limitadísimo. Por ejemplo, en Noruega hay un estado del bienestar con tal cantidad de ayudas públicas a la infancia que, que no cuesta tanto tener hijos. En Francia también es un país de muchísimas ayudas, entre guarderías, el cociente familiar en el impuesto a la renta, la,
les da locación familiar, que son eh, ayudas económicas, monetarias, que se da a las familias por tener, o a las familias uniparentales o biparentales, por tener hijos, las becas, bueno, toda la cantidad que hay de ayudas económicas, que se dice ya no cuesta tanto tener un hijo. Por tanto, el problema económico parecería que ya no es tanto. Hungría. Yo he estado leyendo, estudiando la legislación en Hungría, y efectivamente hay una serie de medidas económicas muy interesantes, cumulativas, que se van agregando de tal manera que tener dos hijos resulta, el segundo hijo resulta económicamente muchísimo menos caro que el primero, y tener tres, el tercero cuesta todavía mucho menos. Ahora, estudiando también detalladamente todo eso, he visto, he echado cálculos, no voy a hacerlos ahora, y no es verdad. En ninguno de esos casos se puede decir el coste es cero, porque el argumento de los demógrafos me valdría si se dijera en esos países, Noruega, quizás Suecia, Francia, Hungría, el costo de tener un hijo es cero, o el tercer hijo es cero. No, es un costo, porque también en España, no hay que creer que en España no hay ayudas eh, al, a la- al tener hijos, a la paternidad. En uno de mis varios trabajos sobre la inmigración, defendiendo el derecho de, el derecho de inmigración, de erradicación y naturalización, una propuesta justnaturalista, un trabajo de hará unos 10 años aproximadamente, defendía yo, argumentaba yo, que quienes se oponen a la inmigración diciendo que significa una carga para la sociedad, no han calculado, yo calculaba lo que costaba a la sociedad, al erario público, en una región española que tiene ayudas a la infancia muy elevadas, Castilla y León, que es uno de los territorios sometidos a despoblación. Y por ello, para compensar esa despoblación, se han articulado esas políticas. Bueno, pues, ¿qué diferencia hay entre que venga un joven boliviano graduado de la universidad, que habla español, igual que yo, o que unos padres de Castilla y León tengan un hijo, todas las ayudas públicas que hay para su crianza, educación primaria, media y superior, ¿qué es lo que sale más barato? Y salía muchísimo más barato la inmigración del inmigrante boliviano. De manera que mi argumento demostraba que, que la objeción a la inmigración por un motivo económico era errónea. Ahora, pues España tiene también una, unas ayudas significativas en unas regiones mayores que en otras. Pero en ningún país asume el Estado el 100% del gasto. ¿Es posible asumir el 100% del gasto? Pues sí, crear la profesión de padre o madre de familia. Es decir, que alguien asuma esa profesión de padre o madre de familia con una remuneración a tiempo completo por dedicarse a la crianza de los hijos, comprometiéndose a tener tres, sea por filiación natural, sea por adopción. Y con una pensión, porque claro, un problema que se plantearía con esa profesión es que pasa, bueno, yo tengo 25 años, voy a dedicar 25 años de mi vida a la crianza de hijos, llego a los 50 y me encuentro con con ingresos cero. Bueno, pues una pensión de retiro a partir de los 50 años, a partir del fin de ese periodo. Una pensión modesta, si se quiere. No voy a poner una pensión elevada, pero una pensión que permita vivir humildemente, modestamente, pero vivir. Quizá complementado con facilitar una inserción laboral parcial, a tiempo parcial, que pudiera completar durante un tiempo esa pensión. Bueno, pues esta propuesta que yo estoy formulando, no he visto nadie,
pero nadie que la formule en nada de lo que he leído, escuchado o mirado en ningún foro, en ningún lugar. Y he oído a un demógrafo aludir a ella como una especie de hipótesis absurda que quebrantaría, que iría en contra de los derechos de la mujer. O sea, que los derechos de la mujer son mayores si se le prohíbe tener esa profesión de madre de familia. ¿Desde cuándo el que nos prohíban algo incrementa nuestros derechos? Para mí, cuantas mayores prohibiciones se me impongan, más se cercena mi libertad, o sea, mis derechos. Yo acepto que mi libertad esté cercenada por la ley, como lo está, en aras de la convivencia pública, del orden, del bien común. Bien, pero, pero llamemos al pan pan y al vino vino. Esas obligaciones y esas prohibiciones coartan, cercenan, obstaculizan la libertad, colisionan con la libertad. Una mayor libertad, un mayor derecho tiene una mujer o un hombre, porque la profesión sería indistintamente de padre o madre de familia, si tuviera esa posibilidad. Bueno, ¿cuál es? Digo, estoy empezando la universidad, no me va muy bien, o no veo muy claro cuál es mi perspectiva. Bueno, pues opto por la de ser padre o madre de familia. Perfectamente honrada, perfectamente honorable, mucho más honorable y mucho más socialmente útil que tantísimas otras. No me digan que trabajar en un bingo es más honorable que ser padre o madre de familia. Bueno, otra posibilidad sería una discriminación positiva. De manera general, yo estoy en contra de todo tipo de acción afirmativa o discriminación positiva. Creo que primero, en sí mismo es injusta, en sí misma es injusta, toda discriminación, positiva o negativa. Segundo, que da lugar a muchas injusticias y a muchos abusos y a muchos efectos perversos indeseados, lo que en francés se llama effet d'aubaine, que no sé bien cómo traducir al español, eh, todo eso. Y además, finalmente, hace un flaco favor a los presuntamente beneficiados, porque han logrado obtener el puesto en el programa la plaza en el programa de doctorado, no por haber eh, rendido satisfactoriamente el examen de ingreso, como los demás, sino por la cuota de color de tez o de sexo o la que sea. Bueno, yo de manera general estoy, por tanto, contra toda acción afirmativa, por modo de cuota o por cualquier otro medio. No considero que debe haber en los tribunales 50% de varones y 50% de mujeres, ni en el personal, en el consejo de administración 50% de un sexo y 50% de otro, ni 40 ni 60. Estoy en contra. Pero hay alguna excepción. Una de ellas es la discapacidad, sencillamente la, porque es el único modo de inserción laboral y profesional. Y otra excepción que se podría implementar justamente en aras del bien común sería una cuota, sería cuotas. Cuando se habla de obligación, hay quien habla de las obligaciones cívicas. Bueno, primero, en mis, en mis escritos, en mis alocuciones, yo he defendido la obligación de contribuir al bien común, el derecho de todos a beneficiarse del bien común y la obligación de todos y cada uno de contribuir al bien común. De nuevo, esta idea de que mm, todos tenemos derecho de participar en el bien común y obligación de contribuir a él, parece de cajón, parece elemental, parece una perogrullada. Mm, resulta casi violento tener que decirlo. Pues no, miren ustedes, mírenlo y búsquenlo. Nadie, no he visto nadie que lo diga, ni que lo escriba, ni que lo proponga. Absolutamente nadie.
Y luego nos hablan de obligación, por ejemplo, cuando hay votaciones nos dicen cumplir el deber ciudadano. No existe. En un país como España no existe ningún deber ciudadano de votar. El derecho natural no me obliga a votar entre candidatos, todos los cuales repudio personalmente ellos por lo que sé de su vida y políticamente por lo que sé de sus programas y de su trayectoria. De manera que todos me repugnan y votar a favor de lo que me repugna y va contra mi conciencia no me lo impone el derecho natural. Y afortunadamente en España tampoco me lo impone la ley. Cuando he vivido en países donde la votación era obligatoria, por ejemplo en Bélgica, recuerdo cuando estaba estudiando el doctorado, recibí una carta del rector de la Universidad de Lieja en que me hablaba de elecciones de representantes estudiantiles en las cuales me decía: "Je vous rappelle que le vote est obligatoire". Les recuerdo que es obligatorio votar. Yo creo que fui y voté nulo o blanco, no me acuerdo. No sabía nada, ni iba ni venía conmigo, que no participaba para nada en ninguna actividad de la universidad. En el Ecuador, cuando fui profesor del Departamento de Filosofía de la Universidad Católica de Quito, y había elecciones a, a director del departamento. Bueno, yo era un profesor extranjero, totalmente, que en realidad iba por libre, hacía rancho aparte, no hacía buenas migas para nada con la mayoría del departamento, mis relaciones se limitaban a buenos días y buenas tardes. ¿Por qué iba a tener que votar en algo que conmigo no iba? No, pues me dijeron: no, no hay que votar. Y sí voté por Daniel Ortega Saavedra. O sea que tuvo mi voto. El actual presidente de Nicaragua tuvo mi voto para director del Departamento de Filosofía en Quito. Bueno, en el Ecuador hay que votar porque si no la sanción es constreñida, es a la fuerza, es una imposición autoritaria con repercusión aflictiva para quien no lo tenga. No puede uno tener cuenta bancaria, se imponen multas, bueno, hay una serie de eh, castigos por no votar. Pero bueno, en España eso afortunadamente todavía no existe y por tanto no hay ningún deber de votar, ningún deber cívico, ni ciudadano, ni de ningún tipo. Hay un deber de trabajar que establece la Constitución. Todos los españoles tienen derecho a, a trabajar, derecho al trabajo y deber de trabajar. Y nada más, la Constitución prácticamente el único deber que imponen es el de respetar los derechos de los demás. Bueno, yo pienso que hay una obligación, por derecho natural, de contribuir al bien común. Y también pienso que todos los derechos humanos son derivaciones del derecho de participar del bien común. Esto es lo que he defendido en mis escritos, en mis alocuciones. Bueno, contribuir al bien común, ¿cómo? Trabajando, pero también contrayendo matrimonio y teniendo una familia, en la medida de lo posible. Es decir, que puede haber y hay circunstancias personales que lo impidan, lo obstaculicen, dificultades humanas, económicas o de cualquier índole, que lo hagan difícil, imposible o por lo menos muy difícil. Entonces se me dice: "Oh, obligación de casarse. Usted está queriendo imitar a Mussolini, que impuso esa obligación de casarse". Bueno, pues está bien por parte de mi adversario el no querer imitar a Mussolini. Yo lo exhorto a no imitar a Hitler, que fue el inventor, el propulsor de las autopistas, y a proponer eliminar las autopistas. Hitler, que fue uno de los impulsores del coche, del automóvil con el Volkswagen, bueno, pues yo invito a, a mi adversario a que haga una campaña en contra del automóvil privado. Pienso yo que eso es más serio que el matrimonio. Y ciertamente la obligación de casarse, de tener una vida matrimonial, sería positivo. Desde luego yo le daría la aprobación total. ¿Con qué tipo de sanción para el incumplimiento? Desde luego leve, pero alguna. A falta de esa obligación de casarse y de procrear, habría otra que es justamente discriminación positiva. Discriminación positiva, ya he dicho, una cuota para padres de 2 o 3 hijos y una cuota para casados.
¿Usted está soltero? ¿Quiere permanecer soltero? Bien, muy bien. O no encuentra, por circunstancias de la vida, no ha encontrado, bien, pero no se beneficiará de esa cuota matrimonial. Bueno, pues pensaba abordar otras causas, pero me temo que ya este vídeo se ha alargado mucho más de lo que yo deseaba inicialmente y por tanto lo termino aquí. Continuaremos con el examinando mis hipótesis y mis propuestas en uno o dos vídeos posteriores. Y evidentemente no se me oculta que muchísimos de ustedes estarán en contra de lo que yo digo, de mi diagnóstico y sobre todo, de mis propuestas. Y no pocos se escandalizarán de ese tipo de propuestas, consideran que son retrógradas, o utópicas, o quiméricas, o perjudiciales, o contrarias a una visión liberal de libertad en esos ámbitos. Bueno, pues todo comentario que ustedes hagan en contra, siempre que lo hagan en términos de cortesía y de buena educación, es perfectamente bienvenido y yo les doy la bienvenida. Pueden escribir en mi canal, pueden escribir en cualquiera de los sitios que tienen en mi canal indicados, pueden enviarme un mensaje electrónico o entrar en las redes sociales donde tengo cuenta. En cualquiera de esos sitios pueden buscar cómo comentar estas propuestas.